Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión clase de hoy respecto a derecho administrativo y juicio de amparo que hemos estado llevando simultáneamente miércoles tras miércoles. El día de hoy me gustaría iniciar o retomar, comenzar tal vez un tema nuevo relacionado, perdón, con el derecho administrativo, pero también que tiene un poquito de injerencia por ahí con derechos fundamentales, que tiene injerencia y está pues relacionado, correlacionado con lo que puede ser inclusive pues materia de amparo. Entonces, me parece que el derecho administrativo puede llevarse, obviamente pues el juicio de amparo yace en todas las materias, en un derecho familiar, en un derecho laboral, en un derecho penal, en un derecho em, fiscal, eh, tiene, obviamente, pues cualquier tipo de injerencia en cualquier área del derecho, ya que recordemos que una de las funciones justamente del juicio de garantías o de este recurso, como algunos otros autores lo denominan, en realidad pasa un segundo plano cuando entendemos cuál es parte de la funcionalidad del amparo, ¿no? Es justamente proteger al gobernado contra actos de autoridad. Sabemos que derivado de lo que hemos estado revisando del derecho administrativo, que la autoridad en realidad, pues con ese revestimiento que tiene la misma de poder ejercer, obviamente, ciertos actos que tienen un apego, deben de tener un apego a la ley. Eh, por tal motivo, bueno, los ciudadanos tenemos una serie de garantías que establecen eh, la protección de esos derechos fundamentales, ¿no? Principalmente contenidas en la Constitución, en tratados internacionales. Ahora bien, hay una de las principales garantías que podemos llegar a analizar, a observar en todo momento, que son las contenidas en el artículo 14 y 16 constitucional, en donde todas las autoridades están obligadas a fundar y motivar pues todo su actuar, ¿no? Tenemos un sinnúmero de leyes, eso lo sabemos, ¿no? Yo les mentiría si les dijera, conozco todas las leyes, su contenido, eh, es una, obviamente, pues sería una falacia, ¿no? Poder asegurarlo y aseverar que en algún momento, pues podemos, o algún jurista puede llegar a conocerlas todas, ¿no? Y su contenido, y su aplicación, su reglamento, las circulares, y sobre todo todas aquellas actualizaciones que se vienen día con día, ¿no? Porque obviamente, pues el órgano legislativo está también en sus funciones, ¿no? De procesos legislativos, adiciones, reformas, abrogaciones de leyes circulares, etcétera. Ahora, también el Poder Judicial, ¿no? Por su parte, si llega a detectar alguna anomalía que atente a algún reglamento, algún artículo, alguna ley, con todo ese garantismo proteccionista que tiene la Suprema Corte, bueno, pues también me va a echar hacia atrás ciertas disposiciones, ¿no? Entonces, es bastante complicado, ¿no? Para nosotros, los operadores del derecho, poder dominar todas las áreas del derecho. Es por ello que es importante al menos conocer e ir conociendo ciertos aristas respecto al derecho administrativo. Yo comentaba en un principio que el derecho administrativo, bueno, pues es un gigantesco mundo, ¿no? Porque tenemos que simplemente desde la Constitución, que sabemos que de ahí se desprenden todos los reglamentos y todas las normatividades habidas y por haber, ¿no? Que se tienen que ajustar justamente a la Constitución, valga la redundancia, y pues de ahí se desprenden, pues obviamente también el actuar, ¿no? Tanto de las autoridades como de los gobernados, que todos nos tenemos como que ajustar a esas disposiciones. Tomando en consideración la Constitución en un primer momento, existe una parte dogmática. Creo que eso ya lo habíamos pues visto por ahí en algún momento. No puedo asegurar el día exacto, pero en algún momento ya se había comentado que existe una parte dogmática, ¿no? La parte dogma deriva
de aquello que obviamente pues no se puede poner en tela de juicio, ¿no? Aquello que ya está establecido para su aplicación. Aquellos dogmas no hay que verlos simplemente como una obligación. Todo derecho a veces contiene una serie de obligaciones, ¿no? Derechos para uno, obligaciones para otro, que inclusive me lleva a poder poner un ejemplo en materia contractual. En materia contractual, obviamente, pues existen las partes, ¿no? Mínimo dos, en donde uno de los contratantes, vamos a ponerle nombre y apellido al contrato de compra y venta, ¿no? ¿Cuál es la dinámica en esencia de ese contrato? Bueno, pues que el comprador se obliga a pagar una cantidad cierta, obviamente previas pláticas y acuerdo con el vendedor, por una cosa cierta, ¿no? Una cosa que se encuentra dentro del comercio, una cosa que se encuentra, que es obviamente pues vendible, que tiene un precio, etcétera. Entonces, llámese bien mueble, llámese bien inmueble. Cualquiera de las dos es posible. Entonces, el comprador tiene esa obligación, pero a su vez con esa obligación también tiene un derecho, que es a recibir justamente la cosa pactada, el objeto de compra y venta a su entera satisfacción, ¿no? Poseerlo y bueno, obviamente pues tener el dominio de ello, ¿no? Que es propiedad, posesión. Entonces, que bueno, no son lo mismo propiedad y posesión, pero también van de la manita, ¿no? El propietario tiene derecho a la posesión de sus pertenencias, ¿no? De sus objetos, bienes, muebles e inmuebles. Pero en su momento determinado también puede, digamos que, arrendar, ¿no? Puede hacer distintos actos jurídicos respecto a sus propiedades. Pero si se compromete, el compromiso implica una obligación. También a desprenderse de la posesión, aunque siga siendo su propiedad, también tiene que, esa figura del derecho de la posesión también se respeta, ¿no? Entonces, él tiene que respetar esa obligación de su decisión. En su momento determinado, nadie se lo está quitando, nadie llega y te arrienda la fuerza, ¿no? Que dice, a ver, yo me voy a instalar aquí, te voy a pagar tanto, ¿no? Y es quieras o no quieras. No, sino que todo yace de un acuerdo de voluntades. Entonces, parte del derecho de las obligaciones yace de justamente de los contratos, de los convenios. Ahora bien, entonces, derecho de las obligaciones se desprende justamente muchas veces de los acuerdos de voluntades, ¿no? El comprador, así como tiene la obligación de pagar un precio cierto en cantidad líquida, en dinero, por una cosa, un bien inmueble, también tiene el derecho a disfrutarlo. Entonces, estamos hablando de una obligación y de un derecho. Ahora, si nos ponemos de la parte o del otro lado del vendedor, pues este también tiene una obligación que es a entregar el bien, objeto del contrato, de compra-venta, y su derecho es a recibir esa cantidad pactada con el comprador, ¿no? Entonces, hablamos de al menos una obligación y un derecho para ambos. Puede existir más y esas se establecen en las cláusulas del contrato. A lo que voy es lo siguiente. Esas obligaciones, obviamente, pues nacen de un acuerdo de voluntades, ¿no? Y que evidentemente, pues este acuerdo de voluntades es entre particulares, como podemos estar revisando justamente, pues se tiene que apegar, ¿no? A un derecho, pues posiblemente, y de lo más característico es un derecho civil, ¿no? ¿Por qué? Porque es una figura del derecho civil, pero también existen compraventas mercantiles, bueno, se puede dar en varias figuras o en distintas áreas del derecho, ¿no? La protección por ahí de los derechos, justamente de los derechos de los ciudadanos, derechos fundamentales, nace de la parte dogmática de la Constitución, ¿no? Entonces, protege y garantiza el derecho de propiedad, de posesión, de libertad, a la vida, con una serie de derechos que nosotros pues nos podemos ya imaginar cuáles pueden ser, ¿no? A la libertad de expresión, muchísimos derechos que tenemos en el catálogo de la parte dogmática de la Constitución. Ahora, por el otro lado, la parte orgánica, que siendo la mayoría de los artículos constitucionales, pues de ahí ya nos vamos desprendiendo que el derecho administrativo contempla un mundo de información,
un mundo de maneras de llevar a cabo la administración del Estado, sencillamente ello. El tema en particular que quiero hacer énfasis el día de hoy es relativo al eh, derecho administrativo sancionador. Yo les pregunto aquí, no están obligadas obviamente, pues, a tener la respuesta correcta en ustedes. Estamos aquí para aprender y está bien lo que me contesten, está bien porque tienen ustedes una base para responder sí o para responder no. Es una pregunta cerrada, es decir, nada más necesito que me contesten sí o no. No, no les voy a preguntar por el momento por qué. Ustedes analizarán la pregunta y analizarán el por qué decidieron dar esa respuesta. ¿Ustedes han escuchado o saben, bueno, han escuchado o saben de qué se trata el derecho administrativo sancionador? ¿Sí o no? Sí, Miss, creo que sí. Bueno, sí, más o menos como que creo a qué se refiere. Oh, muy bien. Por tu parte, Ivonne, yo sé que Yo no, maestra. tú no. Una sí y otra no. Ok, perfecto. Ustedes guárdense ahí el por qué. Ahorita vamos a ver si sí es por ahí atinada. eh, o fuimos atinados en saber, sí, creo que sí, en un estricto sentido. Les voy a compartir un material con el que nos vamos a estar guiando, que justamente aterriza al derecho administrativo sancionador relacionado al derecho disciplinario. Esto tiene íntima relación, por supuesto, con el derecho administrativo. Una de sus subáreas, subramas o ramas por ahí que les podemos decir del derecho administrativo, que vamos, sabemos que desprende obviamente desde el gran apartado del derecho público, luego viene el derecho administrativo, y bueno, por ahí podemos encontrar justamente, por eso estoy diciendo, ¿no? De forma escalonada, al derecho administrativo sancionador y por su parte también al derecho disciplinario. Entonces, ¿por qué estoy relacionando? ¿Por qué empecé la clase con el speech de que sí hay relación entre el derecho administrativo y el juicio de amparo, independientemente de que el juicio de amparo tenga por ahí la protección de todas las garantías, de todos los derechos fundamentales de los gobernados? Y por supuesto esto conlleva que sea en todas las áreas, laboral, familiar, civil, penal, etcétera, ¿no? Las áreas de las que ustedes, bueno, pues estén por ahí más interesadas en poder profundizar en los temas, es importante, pero también es importante saber, obviamente, la naturaleza del derecho administrativo, pero no solamente eso, no solamente por llenar pues una materia más, sino hay que hacerlo funcional. Parte de la funcionalidad que, bueno, en este caso yo me aboco y me enfoco un poquito eh, por dos razones. En su parte, no fue mucho tiempo, fue un periodo corto, fui servidor público. Entonces, en su mayoría pues del tiempo me he dedicado a ser operaria del derecho como abogada particular. Entonces, derivado de esos dos puntos, yo tenía, antes de entrar a la administración pública, tal vez ya lo comenté, una reserva, ¿no? O un pensamiento, una idea del servicio público, una idea negativa, lo confieso, ¿no? Digo, al final, al entrar, aunque sea un periodo corto de tiempo, por unas licencias que se pidieron justamente para este proceso que estamos a punto de entrar, que es el de las candidaturas a elecciones, eh, pude darme cuenta, obviamente, pues de que hay servidores públicos, mis respetos, ¿no? Que la realidad es que me parece que cumplen cabalmente o tratan de cumplir cabalmente su funcionalidad, ¿no? El tratar es complicado también dentro de un órgano que existen jerarquías, que existen mandos y que existen decisiones que se tienen que respetar, pero que también existe un marco jurídico al cual pues, hay que siempre, siempre tener a la vista, ¿no? Entonces, salí, obviamente reformé por ahí mi pues digamos, como que mi opinión respecto al derecho administrativo, bueno, no al derecho administrativo, sino a la administración pública, relacionado, por supuesto, con el derecho administrativo, y también, bueno,
confirme, ¿no? Por otro lado, que a ciertos servicios públicos, desafortunadamente, no cumplen las funciones del servicio público, ¿no? A las que están obligados. Pero, ¿qué pasa con esos malos funcionarios del servicio público en el rango en el que se encuentre, ¿no? Desde quien nos atiende en la recepción, quien nos prohíbe el paso, desde el de vigilancia, hasta ir en el escalafón, ¿no? De la administración pública con cargos pues más arriba, con jefes o departamentos, de departamentos o oficinas por ahí de las entidades, bueno, de la entidad de la que se trate, ¿no? Existen disposiciones a las cuales ellos tienen que atender. Desafortunadamente, el gobernado, muchas veces nosotros como ciudadanos, en la atención, porque todos necesitamos esa atención, ¿no? De la administración pública, llámese que quiero pedir una licencia de construcción, un permiso para conducir, eh, desde pagar el predio, o sea, tenemos una interacción con la administración desde el punto de vista que lo queramos tratar, ¿no? La expedición de un acta de nacimiento, que me corrijan mi CURP, algo siempre tenemos nosotros como gobernados, ¿no? Más aún también, si vamos a involucrar a otros órganos eh, de poder o de autoridad, como lo puede ser el Poder Judicial, ¿no? También si acudimos ya como usuarios ahorita me refiero que obviamente ustedes, yo, estamos en pues en una línea que implica la licenciatura en Derecho. La licenciatura en Derecho también te abre las puertas para efecto de que entres a la abogacía, ¿no? A la postulación desde el sector público, pues ser abogado defensor de oficio, ¿no? En el área del derecho familiar, puede ser en el área del derecho penal, en el área del derecho laboral como un procurador de justicia. Hay distintos cargos, ¿no? En realidad, la grandeza, lo bondadoso que puede ser la licenciatura en Derecho es que te abre o que te da la pauta para abrirte distintas puertas en el ámbito político, en el ámbito de la administración pública, desde la municipal, ya de una entidad federativa, es decir, estatal o inclusive en la federal, ¿no? En los órganos o poderes de gobierno, eh, eh, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo, ¿no? Entonces, pero también te da las herramientas para que, por ejemplo, yo decidí, ¿no? También estar en el apartado privado, ¿no? Eh, pues con un despacho de forma privada pues uno mismo, ¿no? Con sus clientes, sin necesidad de colegiarse, pero sí de estudiar, de especializarse, de atender y de al final del día de resolver o tratar de ayudar a los clientes a resolver sus situaciones, ¿no? Entonces, al ver esa situación, pues nos enfrentamos, ¿no? A ver cuál nos presentan un problema y nosotros tenemos que pensar en la solución o posibles soluciones que tendría para ayudarle a resolver su problema, ¿no? Eh, Su problema puede ser en cualquier área, ¿no? Es un problema que tienen respecto a que se le está negando a lo mejor una pensión. El Instituto Mexicano del Seguro Social está dando una resolución de negativa de pensión cuando la persona acude y dice, bueno, pues yo creo, ya tanto trabajé, tanto hice, tanto me estaban diciendo, compañeros han pensionado y acudí al seguro y realicé los trámites que me pidieron, llené los papeles, etcétera, ¿no? Hice todo lo que me dijeron que hiciera y se tardaron tanto tiempo, porque además también el tiempo es importante, y no me resolvieron absolutamente nada, me resolvieron desfavorablemente. Entonces ahí entran nuestros conocimientos, ¿no? Que hasta el momento nuestros conocimientos en el apartado de decir, identificar, ok, identifico al Instituto Mexicano de Seguro Social como un órgano administrativo del Estado. Identifico al Instituto Mexicano de Seguro Social con las normatividades con las que se rige. Identifico también que existe una ley de seguridad social. Entonces empiezo a identificar
justamente los actores en el problema que me ponen y también las maneras, las leyes, el marco normativo es importante, ¿no? Que existe, ¿no? A que hay un derecho, ya identifiqué un derecho, ¿no? Un derecho a una pensión. El tipo de pensión, vamos a llamarle pensión por cesantía en edad avanzada, ¿no? O pensión por vejez. Son tipos de pensiones que abarca la seguridad social en México. Pero bueno, eso más adelante, si ustedes siguen avanzando, posiblemente lo verán. El derecho laboral va de la manita con la seguridad social. En ese caso concreto, puedo ponerles infinidad de ejemplos, ¿no? Desde una infracción de tránsito, en materia de seguridad social, en materia electoral. No soy experta en materia electoral, pero eh, la administración pública implica, híjole, mucho, pues mucha información, muchas leyes, reglamentos, circulares, etcétera, ¿no? Entonces, desde que identificamos el problema, decir, bueno, nació un derecho o una apariencia de derecho en el gobernado, en el cliente que se acerca a ti para que le brindas la asesoría, ¿no? Le preguntas cómo está la situación a grandes rasgos, le pides papeles también o medios de prueba que te pueda llegar para verificar si en efecto con ello, con la ley en mano, tiene y nace en esa persona el derecho y el por qué también, porque en la resolución que, en la negativa que le brinda el Instituto Mexicano de Seguro Social, tiene que venir como una autoridad que es también, este, tiene que venir fundada y motivada la resolución negativa y obviamente fundada viene con los lineamientos de derecho, ¿no? Entonces, nuestra labor también es brindar un análisis primero, previo antes de decirle sí, no, o darle soluciones anticipadas cuando primero hay que justamente estudiar el asunto y posteriormente ya se verá el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues tiene razón, no se acreditaron las semanas cotizadas, le faltan tantos, dejó de trabajar un periodo, no sé. O, en efecto, usted tiene justamente todas las herramientas para que se le hubiera brindado una pensión eh, por vejez, ¿no? Vamos a suponer, o por cesantía en edad avanzada. Desafortunadamente, pues no se hizo así. Entonces, las posibilidades es combatir esa resolución. Entonces, el combatir implica también, ¿no? Ver la vía, si es administrativa, si ya va pasando a ser vía judicial, etcétera. Pero eso es apenas el principio que se puede desprender de una serie de problemas que se presentan derivados de algo, ¿no? Que fue negado o de un derecho que yo acudo a que me reconozcan, ¿no? En materia familiar o en materia laboral, lo que sea. En los juzgados, ¿no? De igual manera, todos merecemos pues un trato digno por parte de los servidores públicos, pero ¿qué pasa en el momento en que empezamos a tener problemas en la práctica? Porque así les comento, la ley es muy bonita, te dice sí, en el derecho familiar, los más importantes es el interés superior de los menores, es decir, de las niñas, niños y adolescentes en México, ¿no? Los juzgadores van a velar siempre por sus derechos, por sus garantías, los procesos van a ser lo menos largos, o sea, va a haber celeridad en los procesos porque debe de haber justicia para los niños, ¿no? Para el sector más vulnerable. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos con esa idea? Viene el código, obviamente el código civil que contempla un capítulo, un libro del derecho de familia, y ahí vienen, ¿no? Los derechos que tiene los padres, los hijos, los tutores, las responsabilidades, la obligación alimentaria, los cuidados de los menores, etcétera. Me viene mi derecho sustantivo muy bonito. La Constitución me protege mucho, hay tratados internacionales, convenciones internacionales respecto a la protección de derechos. Tengo todo. ¿Por qué me lo han de negar? No encuentro manera por qué me lo han de negar. Entonces ahí vamos como, obviamente, pues fieles, saliendo a lo mejor de la licenciatura en Derecho o empezando primero nuestros pininos, nuestras pasantías, lo que sea, a querer justamente ser esos abogados justicieros del cual, en la materia que queramos, ¿no? Laboral o el penal, o porque
delitos, que porque hay personas inocentes en la cárcel, si el deber ser de la ley se tiene que aplicar. Ok, y yo puedo hacer que se aplique porque ya tengo una cédula, porque ya tengo un título. Desafortunadamente, en la práctica no siempre es así. Entonces nos encontramos con muchas piedritas en el camino que implican incluso desde el servicio público, ¿no? Así sea una gestoría para una simple licencia, ¿no? Que te la niegan, que te dicen que te traen vuelta y vuelta, por X o Y situación, que te la dan con errores, eh, etcétera, ¿no? Entonces, en ocasiones creo que hay faltas que son a través o a raíz de errores humanos. Todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, ¿no? Pero en otras ocasiones, en realidad, sí vemos a lo mejor negligencia, inoperancia, eh, actitudes negativas por parte de los servidores públicos. Entonces es ahí donde se implementa, pero desafortunadamente casi no se aplica el derecho administrativo sancionador y el derecho disciplinario, porque a veces nada más nos encontramos con que a lo mejor sí tengo el juicio de amparo, ¿no? Me resarcen mis derechos, se vuelven las cosas al estado en donde se encontraban y las afectaciones que ya sufrí, ¿qué? Y los servidores públicos que violaron mis derechos, ¿qué? O sea, el juicio de amparo nada más te ampara y protege y regrésame las cosas y trata de resarcir, ¿no? Pero en ocasiones nos ajustamos a lo que la autoridad nos diga, ¿no? En un ámbito penal, ¿no? Lo que el MP, lo que el juez mencionaba, salimos hasta regañados, ¿no? En ocasiones cuando no es su facultad, cuando ellos nos tienen que dar un trato digno y respetuoso a los abogados, a los pasantes, a los usuarios del sistema de justicia, a los usuarios, ¿no? De quien va a tramitar una licencia de conducir, quien va a pagar su agua, su predio, eh, cualquiera que sea la interacción gobierno-ciudadano, debe haber una, el deber ser siempre, siempre el deber ser, ¿no? Debe haber un trato digno, debe haber, obviamente, pues una serie de cuestiones que se tendrían que cumplir. Y en el caso de que no se cumplan, a veces, por lo que optamos, y es ahí donde a lo mejor empiezan a hacer ciertos temas de corrupción, es decir, bueno, pues para que se agilice hay que darle, para que me ayude a qué si ya hay un derecho que nace. Si me ayuda a algo que no está propiamente provisto por la ley, ahí es una ayuda, pero también es un delito por parte de quien ofrece y de quien recibe. ¿Sale? Entonces, tanto servidor público como el usuario, bueno, pues tienen que ser conscientes del acto que están cometiendo, es un ilícito. Respecto al derecho administrativo sancionador, justamente viene estas responsabilidades administrativas y la potestad punitiva del Estado. Al final le seguimos otorgando al Estado, seguimos confiando en el Estado, confiándole esta potestad punitiva, porque es el Estado quien debe brindar justicia a los justiciables, ¿no? Por ahí tenemos una autora, justamente comienzo con ella, es Mercedes Peláez Ferrusca, establece que eh, eh, primero menciona, hay un apartado, un artículo de la UNAM que menciona que el derecho administrativo, perdón, sancionador y el derecho disciplinario son cosas totalmente distintas, pero que van de la mano y están relacionados uno con el otro. Puedo decir que uno es el género y otro es la especie, pero que igual, o sea, en la práctica es poco usuable, no, no sé, o sea, no se usa, poco común, poca gente, pocos operadores del derecho lo utilizan, ¿no? Porque nos adecuamos a un sistema, somos absorbidos por un sistema, ¿no? Es decir, bueno, pues ya me están diciendo que no se puede y a lo mejor más trámites, más papeleo, más burocracia, cuando me estoy sometiendo a lo que la autoridad me está diciendo porque la reconozco como autoridad, pero prácticamente plenipotente, ¿no? Esa plenipotencia, es decir, es que si lo están diciendo, pues yo estoy en el error, yo, eh, a pesar de que existe un derecho, pues debo de esperar, debo de esto, debo lo otro, o sea, muchas circunstancias en las cuales te empiezas a ajustar a ese sistema, ¿no?
y le buscas por otros lados, pero desafortunadamente pocos utilizamos, sabemos que existen responsabilidades administrativas y, o a lo mejor si lo sé, no sé cómo emplearla de forma correcta, ¿no? A lo mejor, y de nada sirve, ¿no? También con decir, conozco mis derechos, sino también cómo aplicarlos en un estricto sentido, ni levantarles la voz, ¿no? Al final tampoco se trata de eso. A los servidores públicos, cuando en ocasiones incluso hasta nos pueden transgredir ciertos derechos, ¿no? En ese sentido, esa potestad punitiva del Estado, menciona esta autora, es imponer penas y ejecutarlas como consecuencia de la comisión de un delito. Mucho tiempo se relacionó la potestad punitiva del Estado con prisión, con delitos, con derecho penal. Y sí, en cierta parte, por supuesto que hay una relación con ello, pero no todo desprende al derecho penal. Decir, bueno, pues cohecho, ¿no? Los famosos sobornos que te piden dinero, que el servidor público, ¿no? Cuando ciertas atenciones, pues son sus obligaciones. El Estado ya les brinda un sueldo, ¿no? Para desempeñar ciertas funciones. Desafortunadamente, muchos abusan de su cargo, ¿no? Porque en ellos está prácticamente el poder conceder o no un permiso, el pasar por alto o no una infracción, ¿no? Entonces, el hacerse de la vista gorda o no. Entonces, ese tipo de cosas pues nos van como que jalando un sistema totalmente como lo conocemos hoy, ¿no? Mucha parte de ello, o mucha parte de ello es que hemos permitido y hemos a lo mejor inclusive sido parte de ese sistema del cual nos quejamos. Esa es la realidad, ¿no? Es decir, hay mucha corrupción, hay mucho esto, pero desafortunadamente está muy engrosado el sistema en ese sentido. Ahora, ¿por qué? Porque no hay justicia, por muchas cosas, ¿no? Entonces, respecto al derecho administrativo sancionador que existe en México, pero que casi no se aplica, se ha resuelto asuntos de competencia económica, derecho energético, derecho fiscal, reglamentos de tránsito, de derecho ambiental, de derecho de las contrataciones públicas, las famosas licitaciones, cuando pues justamente no hay una obra pública, la realización de un puente, repavimentación, lo que sea, que obviamente pues el Estado necesita de particulares para que lo realicen, pero se hace una licitación, ¿no? Que es como un concurso, quien se ajuste mejor a las bases, prácticamente esa es una licitación, eh, obtendría justamente o se le adjudicaría el contrato, ¿no? El contrato de obra pública. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? De las contrataciones públicas, por eso mencionan parte del derecho administrativo, todo esto parte del derecho administrativo, del derecho penitenciario, asuntos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y ahí pone entre paréntesis derecho disciplinario. Entonces, hasta el momento podemos entender que uno es el género y otro es la especie. El derecho administrativo sancionador como género y el derecho disciplinario, porque hasta el último me habla de asuntos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, derecho disciplinario. Disciplinar al servicio público. Por lo tanto, a las personas que tienen el cargo de servidores públicos. Sale por ahí, no sé si ya vaya tomando o vayamos tomando justamente la noción de la importancia también de una de las ramas, de todas las ramas del derecho administrativo, porque ahí empezamos a ver, ¿no? Lo que está prácticamente apegado a la norma jurídica. No puedo decir lo que está bien, lo que está mal, porque es hablar de ética, hablar de moral. En ocasiones existe ética, la materia de ética o ética jurídica, obviamente, pues tenemos temas, sobre todo yo lo he visto mucho en Introducción a todo el derecho, ¿no? Relación entre el derecho y la moral, ¿no? O sea, lo que está bien y lo que está mal puede ser subjetivo, pero también lo podemos objetivizar, ¿no? Lo que está bien, obviamente, pues, lo permitió por las leyes, lo que está mal, obviamente, pues lo sancionado por las leyes. Eso de una forma objetiva. Pero si yo empiezo a involucrar cuestiones éticas, morales, principios, pues ya empiezo a subjetivizar
como la justicia, ¿no? Para mí a lo mejor la determinación del juez fue justa, pero para otra parte dice, no, no fue justa, fue injusta, por esta y esta razón, ¿no? Entonces, la subjetividad de las cosas depende de muchos factores y circunstancias, pero tratando de ser objetivos, bueno, pues ahí está, ¿no? Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos ligado directamente con un derecho disciplinario. Para ello vamos a entrar un poquito en el fundamento constitucional de estos apartados. El fundamento constitucional del derecho administrativo sancionador se encuentra en los artículos 16, párrafos 16, 11 y 21, párrafo cuarto, quinto y sexto de la Constitución, que a grandes rasgos disponen: la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. Esta parte de las visitas domiciliarias lo hace mucho el SAT, por ejemplo. Por eso menciona que los libros contables, o sea, y son visitas donde no te avisan y no tienen por qué avisarte porque son parte o facultad justamente de la autoridad hacendaria. Pero bueno, siguiendo esta parte, vamos a revisar, ¿no? ¿Qué tanto se pueden intrometer, etcétera, ¿no? Sujetándose a estos casos a leyes respectivas y a las formalidades, ahí es donde ya empieza a ver si un derecho de las visitas domiciliares, por ejemplo, de la autoridad hacendaria, que al final pertenece al Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Que la clase antepasada, me parece, vimos por ahí las secretarías de Estado. Una de las secretarías, por eso les digo información sobre derecho administrativo, existen muchas porque hay muchas facultades de organismos centrales, descentralizados, desconcentrados, ¿no? Facultades que tienen, pero también deberes, porque ahí me da una facultad de la autoridad para hacer visitas domiciliares, pero me limita, me la empieza a limitar a únicamente para cerciorarse de que se han cumplido reglamentos sanitarios, de policía, exigir exhibición de libros, papeles indispensables para comprobar que se han acatado disposiciones fiscales, sujetándose estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. ¿Qué pasa si se empiezan a extralimitar de sus facultades y sus funciones? Y nosotros pensando, ¿no? Chale, pues es que sí tiene, viene, ¿no? Hasta con su identificación de decir, miren, yo soy fulanito de tal, vengo de tal, necesito esto, inspeccionar, revisar, pasar, pero, o que llegue, ¿no? Nada más te diga y no se identifique, está ya violando formalidades esenciales, ¿no? Que te diga, soy fulanito de tal, me permite su gafete, no tengo por qué permitirle nada, si no me permite, le sanciono, le clausuro, le esto, lo otro, o a ver cómo nos arreglamos, ¿no? Entonces, muchos supuestos, ¿no? En donde vamos a empezar a ver violaciones a las formalidades, ¿no? O extralimitaciones justamente a sus facultades, es decir, sí tiene la facultad, pero tampoco hay que abusar, ¿no? Prescritas para los cateos. En toda orden de cateo, solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar en que se ha de inspeccionarse la persona o personas que han de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose, perdón, al concluirla un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar, cateado o en su ausencia, o sea, que no esté la persona que, el encargado del lugar de cateo, o en su negativo decir no, no quiero, por la autoridad que practica la diligencia. Pero no, o sea, al pasar esto viene la Constitución. Obviamente hay más reglamentos que se derivan de estos artículos en donde ya son más específicos, ¿no? Para el tema de las órdenes de cateo, que es un apartado penal, para las visitas domiciliares de los del SAT. Bueno, ahí tienen ciertos apartados en los cuales, si ponemos atención, estricta atención a esto, a este pequeño párrafo, y bueno, si es nuestro deseo, y ustedes lo pueden hacer, irse a los fundamentos del 21, párrafo cuarto, o sea, a ver, a leer, a releer
analizar esos artículos en donde sí les da una facultad la Constitución a ciertas autoridades, pero también las limita, ¿no? Las limita a respetar las formalidades, a seguir justamente lo que está establecido en la ley, cuando en muchas ocasiones pues nada más te dan el permiso y tú es como te dan la mano y te agarras el pie, ¿no? En muchas ocasiones decir, bueno, pues tengo esa facultad y entonces yo puedo hacer y deshacer y no pasa nada si pues por ahí pues no hago las cosas como deben de ser, ¿no? Que al cabo pues el ciudadano no creo que se percate, no creo que se dé cuenta. En muchas ocasiones, a veces desafortunadamente, el desconocimiento de la ley, o sea, hasta de nuestros propios derechos, nos hace vulnerables, ¿no? A que se puedan dar esas extralimitaciones, ¿no? El hecho de decir, bueno, y si quiero tomar foto, no, no puede, te quitan tu celular, o sea, en muchas ocasiones prácticamente te están dejando en un estado de indefensión, ¿no? En donde si tú pretendes acusar al servidor público, pues también eh, te, te- te empiezan a manejar el tema de, bueno, pues el que acusa tiene que probar y si no, bueno, pues también le estás causando un detrimento, ¿no? A la reputación del servidor público. Entonces, este tipo de cuestiones, los reglamentos, etcétera, hay que ir más a fondo de ellos, ¿no? Pero también no solamente se limita a ello, ¿no? Es decir, bueno, aquí nos dice lo que debe de hacer, pero no, hasta el momento no hemos encontrado qué pasa si el servidor público se extralimita, ¿no? No cumple con las formalidades. ¿Qué pasa? Sí, a lo mejor se me está violando un derecho, ¿no? Y me limito a que, bueno, si es una orden de cateo, a que el proceso penal se reponga. Y eso ustedes lo van a ver en su momento determinado en materia penal. Pero ¿y qué pasa con los policías que por ahí catearon, hicieron, patearon, destruyeron, me sometieron, me golpearon? ¿Qué pasa con esos amigos que, bueno, ni tan amigos, ¿verdad? Con esos servidores públicos que se extralimitaron. Entonces, el amparo se limita a esa parte o lo tendría y debería utilizar el derecho disciplinario, parte del derecho administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque también tienen leyes orgánicas, porque también tienen justamente protocolos de actuación en distintos ramos, donde, por otra parte, el artículo 21, párrafo cuarto, quinto, sexto de la Constitución señala que, bueno, tenemos, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas, trabajo a favor de la comunidad, pero el infractor no, pero si el infractor no pagara la multa que se le hubiera impuesto, se permutará, es decir, se le cambiará esta por el arresto correspondiente, que son 36 horas que no exceda en ningún caso de 36 horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero, trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal, salario de un día, tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá equivalente a un día de su ingreso. Entonces, bueno, aquí tenemos más situaciones donde el derecho administrativo sancionador, el derecho administrativo también implica al gobernado, al administrado. No me estoy deslindando, no estoy diciendo que es exclusivo para los servidores públicos, pero es ahí donde empieza a haber una, pues una línea, ¿no? Que empieza a separar a quienes son infractores, que puedo ser yo, puede ser tú, Ivonne, puede ser Ame, entonces, puedo ser cualquiera, ¿no? Puede ser un servidor público, puede ser un policía, puede ser un regidor, puede ser un presidente municipal, puede ser un juez, puede ser un secretario de acuerdos, puede ser un diputado, puede ser un senador, podemos ser todos los que seamos infractores a la ley. Ahora, aquí me está manejando ciertos supuestos a si cometemos
infracciones, que no es lo mismo que delitos, ¿no? Pero al final, pues estamos violentando la ley, ¿no? Puedo cometer infracción fiscal, en de tránsito, pero no por ello, pues directamente ya me van a amenazar con que la privación de la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para empezar a acceder a cuestiones igual, ¿no? Que no están bien, pero al desconocer cuál es el proceso, si amerita multa y si es multa de cuánto, porque si me ponen más de lo que gano en un día y soy obrero, pues no sé, ¿no? A lo mejor tengo que cumplir con una multa de miles de pesos cuando yo gano el salario mínimo. Entonces hay que empezar a revisar, ¿no? Y todo eso a lo mejor lo cumplo y si no puedo, pues con el arresto porque no tengo la capacidad económica, porque tampoco no sabía que había un límite en cuanto a este apartado, desconocía esa parte. Al desconocer esa parte, pues me pongo en las manos de la autoridad, ¿no? O nace ese miedo fundado, ¿no? Entonces, respecto a ello, me parece que hay que ir conociendo más al derecho administrativo sancionador y del derecho disciplinario. Aquí viene un poquito respecto a los fundamentos constitucionales del derecho disciplinario para empezar ya esta línea de distinción. El fundamento constitucional del derecho disciplinario se encuentra en los artículos 41, fracción quinta, apartado D, el artículo 73, fracciones vigésimo novena, es que no hicieran 3X antes del palito, entonces ahí estoy, ¿no? Con los números romanos, que son 2X antes del palito y otra X, ¿no? Que es, las X representan 10, entonces son 29. La fracción 29-H y 29-quinto, ¿no? 94, párrafo segundo, quinto, 109, fracción tercera y 114, último párrafo de la Constitución. Habría obviamente también que aventarse toda esa lectura, ¿no? De esos párrafos en específico donde nace el derecho disciplinario para entender más sobre el derecho disciplinario y sobre el derecho administrativo sancionador. El fundamento, asimismo debemos señalar que de acuerdo con la Constitución existen leyes y regulaciones secundarias específicas que lo que le habían comentado, que reglamentan los procedimientos disciplinarios, como son, ahí vienen justamente estos apartados que les estoy comentando en el punto específico del derecho disciplinario, que son la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, materia electoral, por supuesto, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, materia del Poder Judicial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, entre otros. Imagínense, no sé, ustedes habían anteriormente escuchado estas leyes de responsabilidades y existen otras más, ¿sale? Que se desprenden justamente de la propia Constitución. Todos, en realidad todos, no nada más del poder de la federación, sino también de los estados, de los municipios, existe una contraloría que lleva o tiene que llevar a cabo estas quejas, estas denuncias, estos seguimientos a estas faltas administrativas cometidas por servidores públicos, que deben también investigar. Obviamente, como servidores públicos también tienen su garantía de audiencia, ¿no? Que se les tiene que ser escuchados, se les tiene que respetar sus derechos. Sí, todo, pues digamos que en un marco armónico y normativo de las leyes, pero también tienen sus consecuencias en caso de que se extralimiten a sus facultades como autoridades, ¿vale? Entonces, de ahí nada más implica como que ir desprendiendo y conociendo un poquito más tanto al derecho administrativo sancionador como al derecho disciplinario para que nosotros como operadores del derecho, en este caso para mí me es muy útil esta parte, ¿no? Como operadora del derecho, como ciudadana y también, ¿no? En beneficio, en representación, en protección a lo que son nuestros clientes cuando se enfrentan a, a servicios públicos deficientes, negligentes, arbitrarios, abusivos, no solamente conocer
lo que son los recursos ordinarios en las leyes, como lo vemos en el principio de definitividad, en el amparo, según acorde a una serie de principios, y no nada más el juicio de amparo, ¿no? Que sí amparo y protege, se tiene que devolver las cosas al estado en donde estaban, entonces le ordena a la autoridad, va a ir medio repare, ¿no? Pero no, la autoridad de amparo no inicia de oficio estos, y se le inicia al servidor público tal o tal responsabilidad, ¿no? Entonces, no se hace de esa manera, sino que hay que compaginar pues, las áreas del derecho. El derecho administrativo es muy extenso, pero hay puntos en particular que me parece que sea sano e interesante y útil que conozcamos y que en su momento podamos aplicar. A su vez también, si llegamos a ser servidores públicos, también conocer, ¿no? Hasta nuestras facultades y también las responsabilidades que podríamos tener por ahí, por equivocarnos. A veces, repito también, las faltas de los servidores públicos, muchas de ellas son cometidas porque no están preparados o capacitados para los puestos, porque necesito a alguien y lo meto y no tiene cero experiencia, ¿no? Porque es compadre del y no hace su trabajo, muchas, por ignorancia hasta ellos mismos cometen esas faltas, ¿no? Pero digo, el gobernado o las personas, ¿qué culpa tienen respecto a ello, no? Entonces, al final, la autoridad debe estar preparada y capacitada para proteger, defender, procurar, promover los derechos y, obviamente, también, si bien es cierto que tienen facultades y que también tienen derechos como servidores públicos, también cierto es que tienen obligaciones y responsabilidades en caso, pues, de su actuar, ¿no? De forma por ahí indebida o incorrecta. Entonces, bueno, hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. ¿Era lo que se imaginaban? ¿Es diferente? ¿Qué les parece este particular tema? Antes de cerrar. Pues yo no me imaginaba eso, maestra, y pues está interesante y hay que saber más sobre eso, porque eso pasa constantemente. Sí, es correcto. Por eso les decía que es útil. Digo, no sé si miren, a lo mejor, país, en un estado, en una sociedad em, idealista, o sea, lo que el deber ser, o sea, lo que debería de ser, decir, bueno, las autoridades sí tendrían que proteger, garantizar, o sea, nuestra constitución es hermosa. Si la leemos, decir, wow, qué protectora, ¿no? Qué justiciera constitución tenemos. El problema realmente no es eso, sino velar que se apliquen esas cuestiones, ¿no? La ley propiamente, ¿no? En su momento podemos nosotros ser hasta víctimas, ¿no? De ciertas situaciones arbitrarias cuando, bueno, pues tienes una constitución que te protege, hay tratados internacionales, hay derechos humanos, hay procuradurías, hay contralorías, pero tampoco, vaya, sin el derecho de petición, el derecho de acción que tenemos, no, las cosas de forma oficiosa prácticamente no se hacen. Siempre hay que estar como que conociendo y de ahí, aparte de, o sea, a raíz del conocimiento, por ahí dice, ¿no? Un dicho, la información es poder. Si tú no conoces tus derechos ni cómo defenderte, desafortunadamente no se aplica, ¿no? Y no lo aplicamos y nos sometemos y nos dejamos llevar por el sistema, ¿no? Es decir, bueno, pues si así le hacen todos, cuando te dan, te dicen no, cuando no hay algo que te sustente o algo que sustente ese no, prácticamente pues te tienes que ir como que te orilla, ¿no? A decir, bueno, ándele, favor, una dádiva, algo, ¿no? Algo y cuando te niegan algo que crees que es, o sea, te atan de manos, nos empezamos a someter justamente a esas arbitrariedades, ¿no? O por falta de economía, o por falta de tiempo, o por hartazgo. Sencillamente a veces hasta es por hartazgo, decir, ya me tienen hasta
hasta donde no, ya me cansé, ¿no? Ya me cansé de estar viniendo, yo ni tiempo tengo de estar aquí, porque igual implica esfuerzo, sí es conocimiento, pero implica esfuerzo, ¿no? No se abre ni se maneja solito, sino que hay que estar atento incluso hasta este tipo de responsabilidades administrativas, llevar un seguimiento, ¿no? Afortunado o desafortunadamente, pues tenemos este sistema, como lo queramos ver, y pues también somos operadores del derecho para poder atenderlo, ¿no? Por el apartado que sea, como ciudadanos, como futuros licenciados en derecho, como servidores públicos, en el aspecto que queramos, existe, y pues no hay que verlo de distintas aristas, ¿no? Para poder aplicar y entenderlo mucho mejor. Y ¿algo más? ¿Alguna duda antes de cerrar? Por mi parte no, maestra. Muy bien. América. Bueno, pues no sé si sigue ahí o no. A veces también incluso hasta pasa problemas con el micrófono. O ya no, por la hora de decir, bueno, pues ya, vámonos. Vamos a descansar, entonces les agradezco mucho. Por ahí aparece un chat. Aquí sigo. Bueno, está bien, entonces asumo que es tu micrófono. Bueno, si hay cualquier duda, por ahí vamos a continuar con el tema del derecho disciplinario, saber un poquito más, son temas de interés, pero no descuidando también, digo, el derecho administrativo tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, en día de hoy quise hacer énfasis a esa parte porque me parece útil pues para todos, ¿no? Sin embargo, hay muchísima más información, la vamos a estar revisando pues en la medida de lo posible, que nos dé el tiempo y que también utilicemos la plataforma respecto a ello para realizar también ciertas actividades, estemos al pendiente de ello. Recordemos que se aproximan también las vacaciones de Semana Santa, entonces, bueno, pues para que no se nos acumulen también los trabajos y información que tengamos que revisar. Agradezco mucho su atención, que estén aquí, nos vemos el próximo miércoles. Eh, bueno, cuídense mucho y hasta pronto. Gracias, maestra.